Muy buen día. Agradecemos su interés hacia el contenido de las cápsulas de Redeca. Bienvenidos a esta nueva cápsula de la red temática Conducta Saludable con Deporte de Calidad, Redeca. En esta ocasión contamos con la doctora Marta K. Ingresales, quien nos presentará la siguiente videoconferencia con el tema de psicología del deporte escolar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Aquí estoy desde la UADI de la Facultad de Psicología. Aquí estoy invitada por la maestra Rosana a participar en el curso de la maestría y también las autoridades de posgrado. Me he sentido muy bien acá. Y bueno, en primer lugar, transmitirle un saludo también desde mi universidad, que es la Universidad de Ciencias de la Cultura Pardo, en La Habana, y allí yo estoy dirigiendo el Centro de Estudios de Psicología de la Actividad Física y Deporte. Bueno, en el caso de hoy se nos ha invitado a realizar una cápsula acerca de algunos aspectos del deporte escolar, y en este caso voy a referirme acerca de la gestión de la psicología del deporte escolar en los retos del deporte actual. Bueno, ya les decía mi nombre, ahí está también mi correo para de cualquier manera se puedan comunicar conmigo. En mi universidad, que es la Universidad de Ciencias, la Cultura Física y el Deporte, tenemos el privilegio de contar con estudiantes que son atletas de alto rendimiento, son incluso campeones olímpicos, campeones mundiales, centroamericanos y panamericanos. Es decir, tenemos en nuestras aulas diferentes atletas de diferentes niveles de rendimiento, además de entrenadores. También tenemos en los cursos de posgrado estas mismas glorias deportivas que también les gusta superarse, y a la misma vez también tenemos entrenadores y psicólogos que vienen a nuestras aulas a recibir cursos de superación y posgrado. En el caso nuestro, que dirijo el Centro de Estudios de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, nuestros objetivos fundamentales son científica y académica que contribuye a la investigación y estudios acerca de la psicología aplicada al deporte en las diferentes ramas de la cultura física. Como les decía, también en nuestro centro de estudios realizamos cursos, diplomados, eventos científicos, asesorías a tesis de doctorado, y coordinamos también una maestría de Psicología del Deporte, en la cual también recibimos alumnos de lugares del país y de diferentes asistencias al deporte, ya sea entrenadores, psicólogos, médicos, entre otros. Comenzando con nuestra cápsula, quisiéramos comenzar refiriéndonos a la pregunta ¿por qué el deporte genera tanta expectación a nivel mundial? Lógicamente porque este expone valores universales, metas, genera también sentido de pertenencia y genera empatía y admiración hacia los deportistas. Por eso es que también la psicología, como parte de las ramas a las que atiende, está en primer lugar el deporte de alto rendimiento. De hecho, la psicología del deporte surge en los estudios e investigaciones en el alto rendimiento, pero también enfatiza en el deporte de base, en el deporte escolar, el juvenil y en el deporte universitario. Y además ya comienza a realizar, y está, de hecho hay muchas investigaciones fundamentando la psicología aplicada a la actividad física y a la recreación. Ahora bien, recordemos que las investigaciones dirigidas a los tipos de preparación psicológica se refieren al atleta, o sea, al deportista de manera individual, o sea, esa que se necesita para optimizar el rendimiento psicológico del deportista, ya sea de alto rendimiento, ya sea del deportista en la etapa de iniciación, en la etapa del deporte de base. También conocemos que existen otras medidas a este tipo de preparación psicológica del equipo como grupo, o sea, la preparación, digamos, de la conciencia de grupo, de la conciencia de equipo, para realmente optimizar el rendimiento del equipo en la competencia. Y también conocemos que la psicología también tiene objetivos para el asesoramiento al entrenador y además al arbitraje deportivo. Así, de esta manera, decimos que la psicología en la gestión que realiza la gestión deporte para el entrenador, tanto a nivel de base, se necesita un asesoramiento técnico al colectivo técnico para el conocimiento de las características psicológicas y sociales de los atletas. O sea, es importante que nuestro entrenador conozca la necesidad de personalizar, de conocer las particularidades psicológicas de nuestros niños, de nuestros deportistas de manera general. Y además que sepa controlar los factores externos que pueden influir en el entrenamiento y en la competencia. Por ejemplo, algunos factores como el periodismo, la prensa, la relación entre los árbitros y las autoridades deportivas y además de los aficionados. También es importante
que la psicología del deporte en las investigaciones y estimule las investigaciones en el desarrollo de la preparación psicológica del arbitraje y hacia el arbitraje y los jueces. En este caso me estoy refiriendo al desarrollo de la habilidad de jueces como la observación, los recursos para su concentración y control emocional en competiciones y la incidencia de sus decisiones en los atletas. Así también es importante preparar a nuestros atletas y entrenadores ante las decisiones adversas de los árbitros y jueces para evitar un descontrol emocional. Desde el punto de vista también de las instituciones, es necesario que exista un psicólogo, y de hecho en nuestro país, en Cuba, existen psicólogos en las instituciones en las cuales se desarrolla el deporte, sea en los centros de entrenamiento deportivo, tanto en el nivel de base como en el alto rendimiento, asesorando las escuelas de iniciación deportiva, las escuelas de perfeccionamiento atlético, y además constituye el psicólogo un medio de enlace especializado y calificado entre los directivos y el atleta. Como les comentaba, la importancia y las tareas de la psicología del deporte también se relacionan con las investigaciones científicas. Es decir, no hacemos nada con que apliquemos en la práctica la psicología del deporte si no investigamos también los fenómenos, el estado de la preparación psicológica de los deportistas o cuáles son los fenómenos que están influyendo decisivamente del deportista y cómo apoyar al entrenador para que mejore el rendimiento psicológico de sus atletas y de su equipo en general. Nuestras universidades se llevan a cabo estas investigaciones en los institutos de deporte, en los centros de investigación dedicados a esto. En el caso nuestro, en nuestra universidad, bueno, como toda universidad, tiene una responsabilidad social, que es la gestión del conocimiento, en este vínculo tan extendible con la sociedad, o sea, con la comunidad. Y en este vínculo que tenemos con la comunidad, hemos visto que dentro de las demandas actuales de deporte, en el deporte, se necesita potenciar el rendimiento psicológico, pero además se necesita también estudiar los aspectos psicosociales que influyen en el deporte, porque lógicamente estamos influyendo en las nuevas generaciones y en dar el carácter educativo y en la atención a los deportistas. Nuestro centro de estudio de psicología de la actividad física y el deporte, bueno, uno de sus pronósticos a los atletas y equipos de la comunidad, deportistas escolares, realizamos mediciones a nivel psicofisiológico, personológico, también desde el punto de vista social, caracterizamos la personalidad, digamos el estado del aperitivo, o sea, porque los propios entrenadores acuden a nosotros para conocer y diagnosticar el estado de estos procesos en los deportistas escolares, en los deportistas de base. O sea, estos no están en una institución, ya están preparándose para posteriormente formar parte de esas categorías y niveles superiores. También se diagnostica la motivación, la concentración de la atención, la fatiga, la disposición para la competencia, la velocidad de reacción y además se realizan test de grupo. Además del diagnóstico, también orientación psicológica a los entrenadores, a los deportistas escolares y a sus familias. Y además estamos en estos momentos dirigiendo proyectos extensionistas para la comunidad, entre los cuales quiero destacar, y es por eso precisamente el objetivo de esta cápsula, hablar del proyecto de atención psicológica al deporte escolar que en estos momentos estamos llevando a cabo. Ahora bien, este proyecto científico de atención psicológica al deporte escolar tiene entre sus demandas contribuir al estado de predisposición psicológica para la competencia, es decir, preparar a esos niños antes, o sea, que entrenan y van por primera vez a una competencia, y además ir caracterizando y realizando un trabajo educativo preventivo en estos equipos, en estos escolares, para su inserción en el deporte, con además, lógicamente, la implicación en el deporte de alto rendimiento. Todos conocemos que en la actualidad el deportista y el deporte son poderosos vehículos de comunicación en la mercadotecnia. Por supuesto, el deporte es un vínculo también educativo para nuestros deportistas, es una actividad meramente educativa que realmente va a influir en su vida, en su comportamiento habitual. Las grandes compañías se han convencido de que la relación comercial atleta-producto funciona si el deportista tiene una gran personalidad. Es decir, si el deportista tiene una personalidad firme, tiene liderazgo y aceptación del público y una alta credibilidad. Precisamente por eso es que nosotros, en nuestro proyecto, pretendemos la educación del deportista desde la base, para los retos del deporte actual y del alto rendimiento. Aquí observamos algunas de las acciones que hemos realizado
en este proyecto de atención psicológica al deporte escolar, en este caso en el deporte de gimnasia, estamos enseñando algunas habilidades para la concentración de la atención. Recordemos que en esta etapa es muy fácil ver las manifestaciones del poco control de la atención, y se le va enseñando a las niñas y a las entrenadoras en los cursos para que le enseñen a manejar los focos de este caso específicamente en este estado psicológico, pero también se enseña para la charla, la comunicación con los padres, la preparación y el control del estrés, padres, como también la influencia de estos en la competición. En fin, realizamos algunas charlas con los entrenadores y cursos incluso especializados en determinados estados psicológicos a atender en deporte de base. Precisamente por esto estamos siendo invitados, de hecho integramos el proyecto SAITUL de Psicología del Deporte, dirigido por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España, donde también participó algunas universidades europeas. Este proyecto está apoyado por el programa Erasmus de la Comunidad Europea. Ahí está su sitio. La idea de este proyecto es utilizar la psicología del deporte como herramienta estratégica para la prevención y el entrenamiento de buenas prácticas en el deporte de base. O sea, estamos muy a tono con la filosofía de ese proyecto internacional. SAITUL intenta combatir problemas como el amaño de partido, el doping, el engaño, la violencia, el racismo, a la misma vez que promueve el respeto, el fair play o el juego limpio y la igualdad. De esta forma también estamos saludando un proyecto dirigido por el doctor Juan Carlos Jaénes de la Universidad de Sevilla, y realmente decir que es un proyecto que nos ha cautivado por lo educativo y lo humano, que realmente toca las fibras sensibles de los valores morales que debemos desarrollar en el deporte. Están incluidos en este proyecto algunas universidades como, además de la Pablo de Olavide, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad también está la Universidad de la Sapienza de Roma, entre otras universidades, pero también estamos siendo apoyados por importantes clubes. Por ejemplo, la Fundación del Sevilla Sporting Club de Portugal. Estos clubes realmente son portavoces muy capacitados con transferencia y sostenibilidad de los objetivos y de los resultados del proyecto. Es decir, que se ha formado una comunidad tras este proyecto que está teniendo muy buenos resultados. Ahora bien, los profesionales de la psicología del deporte estamos preocupados por los comportamientos violentos asociados a la participación. Una revisión posterior realizada por el investigador Kerr en el 99 y en el 2002 sugiere que a las investigaciones del siglo pasado le faltaba un elemento fundamental: cómo la psicología del deporte podía combatir estas acciones. En investigaciones también realizadas por Jaénes, por Galindo, por quien les habla, en los años 2016 y 2011, hemos visto que los deportistas experimentan intolerancia a través de comentarios negativos o bromas sobre su apariencia. O sea, atletas que se burlan de ellos, su vida privada, su preferencia sexual. Y además, muchos de ellos son sujetos de agresiones físicas. Y realmente es algo que no es tolerable bajo nuestro prisma. Y por eso es importante entender que este problema existe en todo el mundo. O sea, es un problema universal. Las agresiones, como sabemos, son comportamientos que resultan en consecuencias negativas para los deportistas y reflejan una ausencia o disminución del juego limpio. Entonces, ¿por qué el apoyo en la psicología del deporte de base? ¿Por qué desde la iniciación deportiva? Justamente porque debemos estimular la zona de desarrollo próximo. Esta es una categoría de psicólogo ruso, Vygotsky, quien plantea que es necesario atender del niño, es necesario atender las reservas del desarrollo, en otras palabras, el día del mañana, para, lógicamente, potenciar el desarrollo de valores morales, en el caso de este proyecto, y además las potencialidades de influencia que se tienen en esta etapa, ya sea por los padres, por los propios entrenadores, por los diferentes elementos en la actividad deportiva. Entonces, lógicamente, la psicología del deporte de base, como parte de las demandas que nos exige el deporte actual, se necesita entonces la formación de estos valores que son tan hermosos cuando lo aplicamos en nuestra conducta cotidiana. Esto es uno de los objetivos, lógicamente, de psicológica del deportista escolar, que está muy vinculado al proyecto SAITUL, o herramientas psicológicas, al traducirlo al español, de la Universidad Pablo de Olavide de España. Ahora, en este proyecto SAITUL tenemos como, digamos,
planteamientos que el deporte se enfrenta a uno vienen de dos frentes, los deportistas y los espectadores. Y por eso es que el trabajo debe enfocarse potencialmente en los deportistas y seguidores jóvenes, ya que ambos necesitan ser protegidos. Ahora bien, en la iniciación deportiva, el deporte, y sobre todo las prácticas de un deporte más de alto rendimiento, ¿cuál es el costo psicológico? ¿Es solo formar campeones que siempre realizamos en nuestros cursos? ¿Es necesario solamente formar campeones en esta vida de iniciación deportiva? Bueno, la respuesta también es que se necesitan, nosotros necesitamos, el mundo actual necesita de formar deportistas dignos, honestos y autorregulados. O sea, es valioso formar un campeón, pero si aún no podemos formar el campeón porque el deportista no tiene las condiciones o las aptitudes para lograrlo, pues un sujeto que después cerca de la vida social sea un sujeto que tenga valores positivos, que sea un deportista, que sea una persona honesta, una persona con valores positivos hacia la vida. Tenemos como una experiencia, una investigación que realizamos en Venezuela como parte de nuestra maestría, y este trabajo de investigación se refirió a la prevención del comportamiento violento en los atletas de béisbol, en la Cátedra de Aragua, en Venezuela. Esta investigación, realizada por la Carmen Yoleida Galindo Montilla y que asesoramos, pues tenía como objetivo general diseñar un sistema de acciones para prevenir el comportamiento violento de estos escolares, porque realmente era una preocupación ya de los entrenadores, incluso de las autoridades, de por qué existía tanto comportamiento violento en estos niños. Y para darle cumplimiento a los objetivos, nos realizamos las preguntas científicas: ¿qué enfoques teóricos explican el comportamiento violento en estos adolescentes? Y está además el comportamiento violento en los sujetos estudiados, y qué sistema de acciones psicopedagógicas podría contribuir a la prevención del comportamiento violento en estos atletas. Ahora, conocemos que el comportamiento violento se considera realmente un flagelo y, disculpen, lacera la integridad humana y para la sociedad también. O sea, el comportamiento violento se hace necesario, disculpen, atenderlos a tiempo para que esos daños a la integridad humana y de la propia sociedad. Pianella considera la violencia como aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la cual una o más de una de las personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente. La teoría de Bandura, muy necesaria en esta investigación, porque Bandura y Walter proponen una teoría social de la agresión, donde enfatizan que el niño adquiere las por imitación de modelos sociales, ídolos de la TV, de los padres, incluso de algunos entrenadores, y si estas conductas son premiadas, pues estas conductas van a ser en el futuro. Por ejemplo, aquí vemos en las gradas unos padres que tienen comportamiento violento. Es común, desafortunadamente, a veces vemos que estos comportamientos se observan en muchos deportes. También vemos comportamientos entre los propios atletas del mismo equipo cuando se culpan unos a otros al no realizar una jugada. Esto es una manera también de ver un poco más este comportamiento agresivo. Y bueno, de los resultados que aplicamos en el diagnóstico a los atletas y a los entrenadores de ese equipo, pudimos apreciar que el 82,5% de estos atletas suelen a veces perder el control cuando se molestan. Cuando una jugada, ya sea en entrenamientos o competencia, no sale bien, el 72,5% de los encuestados siempre culpan unos a otros, o sea, se culpan unos a otros. También se manifiestan más del 82,5%, o sea, en las manifestaciones se observan comportamientos violentos, se observan que estos comportamientos violentos son gritos, empujones, ofensas, burlas, lanzamientos. Además, se observó en las manifestaciones que muchas veces los atletas se comportan violentos, no solamente en los entrenamientos, sino también en las competencias. O sea, se observa más en los entrenamientos. También, de manera general, como podemos apreciar que en las dimensiones que agrupamos estas categorías, bueno, en el concepto, algunos que hay el 45% y el 70% refieren que el comportamiento violento indica que ofender y faltas de respeto a los demás en forma física. También, cuando le preguntábamos los tipos de violencia, ellos decían que los más comunes eran las patadas, los golpes, los manotazos, los lanzamientos de objetos. El comportamiento violento también suele manifestarse a través de gestos, de muecas, de señales con el dedo de la mano, incluso señales obscenas, que también se refieren a gritos y a humillaciones con palabras. Pero también
que muchos gritos y vociferaciones provienen, y humillaciones verbales provienen del entorno familiar, del comportamiento violento de su familia, y que también, de manera general, también existen burlas y mofas de los entrenadores y compañeros de equipo que favorece también el comportamiento violento. Ahora bien, a partir de aquí, y en sintonía con nosotros también desarrollamos acciones de capacitación a los entrenadores, y como también llamamos en el proyecto CITOL, la formación de agentes de cambio es necesario, que puede ser un padre, un psicólogo, un profesor de educación física, un preparador físico, dispuesto a fomentar estos valores deportivos. Creo que existen agentes de cambio en la Universidad de Monterrey, en México, que también creo que se estimuló a participar en el proyecto, y cualquiera que pueda ser entrenado en este programa digamos, muy proclive a reconocer situaciones potencialmente peligrosas en el deporte en niños y los jóvenes, y además, para que estos agentes de cambio, o sea, saber cómo dar soluciones educativas ante estos eventos negativos. De manera general, en nuestra investigación en Venezuela, que también hemos desarrollado algunas acciones en nuestro país, en Cuba, lo importante es la unidad, entrenador, familia, directivos, los profesores, y desarrollar acciones participativas, acciones de promoción y recreativas e higiénicas, donde el centro fundamental es el atleta, o sea, realizar acciones con influencia meramente educativa para programamientos saludables. Por ejemplo, la estimulación de la deportividad, premiación de las acciones positivas, o sea, no solamente recalcar en el hecho negativo, sino también premiar las acciones positivas que desarrollan los niños. Esto es un ejemplo de acciones participativas valorativas, donde se proponen acciones para tanto individuales como colectivas, que consisten en el intercambio de ideas, opiniones, escuchar sus criterios, donde se contará también la participación de atletas, de padres y de entrenadores. Por ejemplo, una acción es una charla con los atletas sobre el comportamiento violento y los valores. El entrenador, por ejemplo, puede provocar un debate, o sea, tiene como objetivo desarrollar estos valores positivos y provocar un debate y preguntarle, bueno, cómo, ante estas situaciones, cómo solventarlas, el respeto a las normas, a las reglas, el respeto al contrario, el respeto a sus propios compañeros, y también puede poner ejemplos de la vida cotidiana, y esto se realizará en los entrenamientos de una manera sencilla, agradable, no con meros dogmas, sino implicando y haciendo participar a todos los atletas y escuchando sus opiniones e ir de alguna manera orientando el camino a seguir. Nosotros en nuestro país, yo les decía que en nuestro centro de estudio esto ya hemos desarrollado, estamos en estos momentos del proyecto CITOL, o sea, del curso de herramientas psicológicas, y en este curso ha sido acogido con una gran motivación por profesores de deporte, por entrenadores, incluso por nuestras glorias deportivas. O sea, glorias deportivas son aquellos atletas campeones olímpicos, campeones panamericanos que han pasado por esa actividad deportiva y se han visto reflejados, incluso han visto situaciones que ellos han pasado en su vida deportiva, o sea, ser agentes de cambio para promover estos valores morales. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos atletas de alto rendimiento, sentados en el aula, tenemos entrenadores, tenemos directivos y psicólogos. Nuestro personal incluye expertos en motivación, o sea, para capacitar a estos entrenadores y estudiantes en general que asisten al curso. Nuestro personal está capacitado, la formación y la estimulación de esos valores en deportes para niños y jóvenes. Y el programa incluye, no sé si lo había comentado, una plataforma interactiva en internet que incluye entrenamiento para estos psicólogos, para jugadores, y se entrenan habilidades de comunicación y liderazgo, en seguridad y buenas prácticas en el deporte. Por ejemplo, esto es una de las clases que hemos realizado, donde comenzamos a debatir con estos capacitadores y, por ejemplo, exponemos también estudios de caso. Por ejemplo, el estudio de caso que podemos comentarles, un caso que puede pasar en cualquier deporte. Por ejemplo, Juan es un niño de 11 años que juega fútbol en la escuela. Un compañero de equipo le va diciendo en voz baja: muy malo, estás gordo, hoy no tocarás el balón. Entonces, a veces estas acciones son físicas, le empuja, le pega y le amenaza físicamente. Durante todo el entrenamiento, el agresor le dice: si le dices algo al entrenador, ya sabes lo que te espera. Esto puede ocurrir en privado y no siempre delante de otras personas. Entonces, este niño, Juan, se siente mal y las cosas van empeorando. Ya no quiere ir a entrenar. Este es un ejemplo de un estudio de caso que manifiesta el bullying
manifestaciones de violencia en el deporte. El bullying es un flagelo que también está afectando a nuestros escolares, a nuestros deportistas escolares, que es una manifestación en contra de la deportividad, o sea, que no es más que esa acción de respeto, de honestidad con el otro y de acciones de solidaridad con los compañeros del equipo. Ahora bien, ¿cuál es el papel del entrenador y profesor de educación física en el entrenamiento, en la iniciación deportiva y su influencia educativa? En primer lugar, es necesario, es vital, la comunicación con los atletas. O sea, este proceso de comunicación donde el diálogo importante del proceso, pues porque permite además la crítica de sus atletas y de la dinámica del grupo, o sea, dónde o cómo está haciendo, o qué es mi equipo deportivo, las relaciones interpersonales, quiénes son los más afectados, los rechazados y por qué. Y por supuesto, el entrenador tiene que ser una fuente generadora de apoyo psicológico y de confianza hacia sus deportistas, y sobre todo en el deporte de base. Un aspecto importante es el papel de la familia. También se enfatiza en nuestro proyecto y en el proyecto Saitul. La familia, como conocemos, favorece y además en otros momentos no favorece siempre la actividad del entrenamiento y de la competencia. Que incluso se ha investigado con varios investigadores acerca de padres o la clasificación de padres. Esto es un ejemplo, o sea, no quiere decir que sean los únicos, la única clasificación. Está el padre que apoya, está el padre hipercrítico, está el padre sobreprotector, el padre descuidado y el entrenador en la grada. Cuando hemos hecho las investigaciones, muchos de los padres se clasifican en algunos de ellos, o sea, por lo general se clasifican en los padres que apoyan, pero también chicos que son entrenadores en las gradas, y por lo general manifestaciones de nuestros padres en el entrenamiento y en la competencia, porque esto también puede lacerar y puede provocar incluso comportamientos violentos y agresivos en nuestros deportistas jóvenes. Para eso realizamos orientaciones de padres, en las escuelas de padres, como le hemos llamado, para estimular la comunicación entre entrenadores y padres. Una de las cosas, uno de los aspectos fundamentales que se estimula es respetar el papel del otro, o sea, establecer los límites del entrenador y los límites de los padres. Y además se analizan cuáles son las actitudes en la competencia, o sea, las actitudes favorables de los padres en las diferentes competencias deportivas. De esta manera educamos también el comportamiento de los padres y además evitamos que su influencia sea negativa para sus hijos deportistas. Hay muchos casos de que niños deportistas no vayan a la competencia porque ellos los avergüenzan o además estimulan conductas violentas contra los árbitros, contra deportistas incluso de otros equipos, en fin. Entonces es importante estas acciones por dentro de la charla y las comunicaciones que tenemos en estas escuelas de padres, que no son más que juntas sistemáticas que realizamos en determinado tiempo, en dependencia de la planificación de los entrenadores, un mes o cada 2 meses, en fin. Lo importante es ese acercamiento formal entre padres y entrenadores y por supuesto contar con el apoyo del psicólogo. Aún cuando no esté el psicólogo, bueno, el entrenador debe estar preparado para estas contingencias. De manera general, podemos entonces decir que los factores que influyen en el clima psicosocial a tener en cuenta en la iniciación deportiva es es de gran importancia al tener en cuenta que en estas etapas es necesario la diversión y el juego. O sea, los niños hay que estimularlos a hacer deporte, pero disfrutar también de un ambiente sano. Ellos deben ser tratados con dignidad. Deben también los entrenadores mantener el espíritu de optimismo ante las derrotas, ayudar a mantener el estado de ánimo positivo. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque en esta etapa escolar de iniciación deportiva, en estas etapas inferiores, donde hay menos experiencia deportiva, bien educar a los atletas en cómo manejar los estados de fracaso, cómo manejar incluso las victorias, o sea, para que esto no se convierta en un optimismo infundado, y ir preparado para las futuras contiendas. Y además necesitamos también que nuestros niños practiquen seguridad guiados por personas competentes. Es decir, precisamente por eso estamos preparando a estos técnicos del deporte para poder enfocar nuestro trabajo y que realmente predomine el carácter educativo. Por ejemplo, la estimulación de la deportividad, que no es más que, digamos, esta cualidad que engloba el respeto, la justicia, la honestidad y la responsabilidad en relación con las reglas y las personas que forman parte. Por ponerles un ejemplo, no burlarse de los otros, no hacer daño físico a los demás, porque realmente contra los comportamientos antisociales. O sea, los comportamientos antisociales tienen como base la agresión. Y además, está claro que en todos los niveles se puede manifestar
en cualquier deporte, digamos, femeninos o masculinos, o sea, en diferentes géneros, además, yo les decía, en los diferentes niveles competitivos. Por eso es importante que se advierta la intención de intimidar o atacar al oponente, se advierte también la astucia deportiva, que no es más que la intención de engañar y poner al oponente en una situación de desventaja, utilizando la ventaja que tiene. También el hecho de fingir lesiones. A veces vemos deportistas que fingen lesiones y lo que se hace es, en determinada acción, se está engañando realmente a la propia actividad deportiva, el propio juego. Perder tiempo o intentar poner nervioso a los contrarios también forma parte de los comportamientos antisociales y comportamientos que realmente son negativos en nuestra actividad deportiva y que además es necesario corregirlos desde el deporte deportiva, que no es más que acciones que, aunque no infrinjan las leyes de ningún deporte específico, se afectan el espíritu y pueden incluso usar el reglamento para ganar una ventaja incorrecta. La lucha contra el dopaje, o sea, desde las etapas tempranas, se asocia a la inclinación, como sabemos, de los deportistas de usar o traficar sustancias prohibidas y métodos de mejora del rendimiento ilegales, son asociadas al engaño y a las trampas en el deporte, ya sea en una competición o fuera de esta. O sea, estas conductas también hay que, incluso en la propia charla que hagamos en las escuelas o en las juntas con los padres, porque muchos padres a veces les dan determinada medicina para mejorar el rendimiento de su hijo y no sabe que quizás es una bebida, pero aún así está acomodando, está adaptando a su hijo a tomar sustancias para elevar, y esto puede ser una actitud repetida luego en categorías superiores. Por eso se necesita el desarrollo de la eficacia autorregulada, como se plantea en la teoría cognitiva, de la capacidad de desarrollar la habilidad de autorregulación, porque es de gran importancia para prevenir estos eventos negativos. O sea, la teoría de la eficacia autorregulada, que la importancia de la autorregulación del comportamiento. Estimular el juego limpio o fair play, por supuesto, se traduce, por ejemplo, en el fútbol, el hecho de tirar el balón fuera cuando el contrario está lesionado, no aprovecharse de un oponente en situación de desventaja, reconocer después de reglas. O sea, en los deportes, de todas formas, se ve manifestado los comportamientos de juego limpio, o sea, siempre que sea una conducta correcta y honesta, para que, lógicamente, estimule el desarrollo de valores positivos hacia esa actividad. Debemos entonces, desde el deporte escolar, desde el deporte de iniciación deportiva, luchar contra el racismo, la discriminación en el deporte, la discriminación sexual, que son formas que realmente están experimentando los deportistas en la actualidad. Por ejemplo, los deportistas gays, los deportistas lesbianas, se han acostumbrado a esconder su orientación sexual para protegerse de la discriminación. Debemos estar claros de que no solamente porque no exista daño físico no significa que no haya discriminación. Lógicamente, en todos los países no se refleja con la misma intensidad. Depende también del nivel del deporte, del nivel que haya deporte, del nivel de reconocimiento de ese deporte, o sea, porque además, y de la integración incluso de los deportistas en un equipo deportivo, pues pueden haber deportistas de varias razas. Es necesario que eso contextualmente. O sea, es importante que estos problemas se tengan en cuenta contextualmente, incluso trabajar en la prevención de estas conductas, porque esto es parte también de las en estos contextos, en el contexto deportivo y sobre todo en el deporte escolar. Cuidar la ética en el deporte. En el terreno de juego conocemos que hay asuntos éticos que comprometen, por ejemplo, el dopaje, el amaño de partido, suponen una amenaza al deporte. Fíjense que nuestros niños se dan cuenta de esto y realmente lo mancha la credibilidad de la actividad deportiva. Fuera del terreno también se pueden apreciar aspectos éticos como la corrupción de fondos y la falta de integridad, que supone además una amenaza para el deporte, porque impiden su desarrollo a largo plazo. Entonces, insistimos en que la psicología del deporte, en el deporte de base, que promueva el disfrute y la práctica sana del deporte. Lógicamente, también es necesario la salud física como la salud mental. E insistimos en la formación de valores en nuestros niños que practican deporte. Esto es un ejemplo de una investigación que tuve la oportunidad y el privilegio de asesorar en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, aquí en México. Es una tesis del actual doctor Hugo Helio Gaboto Nogales, que comprendió la motivación hacia las actividades físico-recreativas en esa localidad, y el objetivo era contribuir a la lucha contra la obesidad y el sedentarismo en los niños. O sea, es otra particularidad que también vemos como la psicología también aplicada física en la base, o sea, en los niños también tiene
muy buenos resultados porque se aplican en educativa, porque los niños, en ese caso, en esa muestra, veíamos que o sea, el predominio era de niños obesos y que practicaban mucho los juegos, disculpen, los videojuegos. Y en este caso, bueno, se les estimuló y se logró una gran motivación por practicar incluso deportes tradicionales y realizar, digamos, determinadas acciones y juegos que los motivaban a realizar prácticas de actividad física y deporte recreativo, y realmente fue una experiencia muy importante, muy significativa, su tesis de doctorado. También en Cuba hemos realizado en otros proyectos comunitarios el estudio de motivación, del bienestar psicológico, de satisfacción hacia las prácticas de actividad física en los niños, adolescentes y jóvenes que participan en proyectos comunitarios, incluso en comunidades un poco aisladas de la capital. Vamos a realizar ya las consideraciones finales de nuestra cápsula. Es necesario tener en cuenta algunos factores que influyen en el clima psicosocial, a tener en cuenta en la iniciación deportiva escolar y sobre todo en esa importancia que tiene la psicología del deporte en la base. O sea, repetir lesión y el juego, de hacer deporte, disfrutar de un ambiente sano, ser tratados con dignidad, no ser necesariamente un campeón, es decir, hay que estimular los esfuerzos en los niños porque realmente no siempre se obtienen el resultado esperado, y también es importante destacar los esfuerzos que se han realizado para lograr esa meta. Y además es posible que se haya mejorado su propia marca personal, en el deporte. Además, necesario tener tiempo para el descanso en los niños, entrenar acorde a sus ritmos y medirse con niños, adolescentes y jóvenes que tengan la misma posibilidad de triunfo, realizar competencias adaptadas a la edad, y algo que la intención en esta cápsula es que los niños deben practicar deporte con absoluta seguridad y, como decía anteriormente, guiados por personas competentes, por personas preparadas. Por eso es que necesitamos las conductas positivas. Nosotros debemos destacar por el apoyo, sobre todo premiar los comportamientos positivos y aplaudir a los jugadores por los comportamientos de juego limpio con su oponente y las conductas de deportividad y solidaridad, según además plantea Cruz, Ramis y Torregoso. El criterio que la mercadotecnia deportiva se beneficiará con el patrocinio de deportistas y equipos que promuevan actitudes positivas y valores morales ante la sociedad. O sea, no es lo mismo promover a un deportista con valores positivos, con valores humanos, con valores morales, aquel que no, manifiesta una conducta positiva en el deporte, una conducta violenta, una conducta agresiva. Entonces decirles además que como parte de nuestro, de nuestro enfoque humanista, pretendemos recalcar que si queremos cambiar los valores en el deporte de base y prevenir la violencia, la discriminación, el engaño, la intolerancia, también tenemos que cambiar las contingencias del contexto deportivo, especialmente las actitudes de esos modelos que siguen nuestros niños, que son los padres, los entrenadores y los espectadores. Entonces con esto me despido, le agradezco la atención y espero que les sirva, les sea útil esta intervención para sus investigaciones y su actividad laboral. Muchísimas gracias. Doctora Marta, agradecemos la contribución de esta videoconferencia a cargo de usted en este tema de psicología del deporte escolar, muy interesante, y pues los seguimos invitando y los esperamos en las próximas cápsulas de Rebeca. Muchísimas gracias y les mandamos un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Rebeca, ha sido un placer para mí y un honor estar con ustedes en esta cápsula. Hasta pronto. Chao. Voy a parar permítame tanto. Bueno. Sí.